nuestro primer tema de toxicología, ¿no? Entonces acá vamos a dar una breve introducción a manera de breve historia. Decimos la toxicología es tan antigua como la misma humanidad, entonces de mucho tiempo ya habían agentes tóxicos, ¿no? Ahí el bioquímico del siglo inglés Peter introdujo el concepto de lesión bioquímica y de síntesis letal. Si decimos síntesis letal, significa que está en riesgo o directamente quien está expuesto a esta sustancia puede, o algún agente tóxico, puede producir la muerte, puede producir el cuadro de intoxicación, ¿no? Entonces, porque ahí ya identificaron algunos mecanismos que tenían los agentes tóxicos con relación a su acción molecular, ¿no? Luego dice, la toxicología se ha desarrollado rápidamente después, en los últimos 100 años, después de la dispersión, después de la Segunda Guerra Mundial, por la dispersión de muchas moléculas orgánicas, tales como drogas, pesticidas, sustancias químicas y de uso industrial, ¿no? También, país industrializado, hay riesgo de toxicidad, lo vamos a ver más adelante. La primera revista, dice acá, no se habla de qué autor, no dice el año, fue creada en Estados Unidos. Continuamos. En América Latina, ya aquí hay que destacar que Emilio Astolfi, 1930-95, médico argentino, fue considerado padre de la toxicología en nuestro continente. Formado en la escuela, ¿qué escuela tenía? Escuela francesa, ¿no? Entonces, buena formación. Fue primero fundar y formar la primera cátedra de toxicología en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se ofrece cursos a nivel de pregrado, posgrado, de especialización y maestría, desde hace muchos años. Entonces ya viene a convertirse en una especialidad, ¿no? Hay tanto ya toxicólogos humanos y toxicólogos médicos veterinarios. Luego viene ya la etimología. El término toxicología proviene del griego toxicón, que significa veneno, ¿no? Y aquí hacían una relación para cazar animales o darle muerte rápida con venenos vegetales que ponían en la punta de la flecha, entonces daban la muerte rápida y paralizaban más que todo paralizarlo o agarrarlos a los animales, ¿no? Capturarlos. Y era con fines de alimentación, pues, ¿no? Pero ahí se demostró también de que algunos vegetales ya se podían tener alguna acción tóxica del veneno, paralizante más que todo, y capturaban los animales. Entonces esa es la voz griega de la etimología. Continuamos. Aquí damos algunos conceptos generales. Toxicología, una rama de la medicina que estudia los efectos nocivos de los tóxicos o venenos sobre los sistemas biológicos. Eso está demostrado ya, ¿no? Como primer concepto. Y en principio estaba como rama, pues, de la farmacología incluso. Luego tenemos que es una disciplina que estudia los efectos nocivos de agentes químico-físicos en el sistema biológico, considerando la magnitud del daño en función a la exposición. Entonces, para que se produzca el cuadro de intoxicación, tiene el organismo que estar expuesto. Después vamos a hablar de las vías de entrada también, ¿no? Pero dependiendo del tóxico, mientras yo más expuesto esté, más rápidamente se puede producir el cuadro de exposición. Toxicología, dice, es una especialidad donde el toxicólogo veterinario, ya referido al campo nuestro, requiere entrenamiento especializado, experiencia en el manejo de muchas sustancias venenosas como agentes naturales, radiaciones, gases y otros agentes también. Hay toxinas animales y vegetales, ¿no? Más allá lo vemos. Y aquí vamos a describir algo ya con relación al especialista, al toxicólogo veterinario clínico. ¿Quién es? Dice, es un veterinario especializado, en el caso de la rama nuestra, en las distintas sustancias químicas formadas de energía, sustancias venenosas producidas por vegetales y animales,
que pueden ser la causa directa de intoxicaciones en nuestras especies domésticas. Como tal, se aplica sus conocimientos de fisiología. Estos son los conocimientos básicos. Como es un especialista, estos conocimientos debe tener, ¿no? Conocimientos en fisiología, patología, para diferenciar lo normal de lo anormal, ¿no? También su experiencia sobre enfermedades infecciosas, parasitarias y enfermedades esporádicas que pueden presentarse con relación a los procesos metabólicos que sufre o que alteran un organismo, o directamente los venenos. Entonces esa también es una base que tiene que tener, hacer la diferencia en un cuadro infeccioso, en un cuadro parasitario, para tener. Ahí, por ejemplo, de repente decimos nosotros, o hay una recomendación que se da, de que en un paciente intoxicado perdemos el tiempo tomando la temperatura. Entonces ya estamos descartando un cuadro, el especialista descarta un cuadro infeccioso, un cuadro parasitario. Entonces lo que hay que tener, porque en toxicología también hay que considerarlo al paciente intoxicado dependiendo del veneno que haya ingerido o que haya introducido en el organismo. Es un paciente crítico que hay que atenderlo, hay que tratar de estabilizarlo en lo más rápido posible. Por eso digo yo y repito, perder el tiempo es tomar la temperatura cuando uno sospecha en el paciente de que está intoxicado. Porque no es un cuadro infeccioso, pues, ¿no? Entonces existen, dice, muchas especialidades en el ámbito de la toxicología veterinaria. Y como conclusión, el toxicólogo veterinario clínico es un especialista en la identificación, primero, eso es lo que tenemos que hacer, del agente tóxico, identificar el veneno, luego viene el diagnóstico, el tratamiento y el control de intoxicaciones cuando se trata de muchos animales o de grupos de animales. Ya en especies mayores puede tratarse también, ¿no? Y ahí hacemos un diagnóstico de la situación. Entonces, yo tengo un paciente, estoy al frente de un paciente intoxicado, primero por las manifestaciones clínicas. Si yo tengo una experiencia, las manifestaciones clínicas que me está presentando mi paciente, yo puedo decir posiblemente, o llego a la conclusión de que está intoxicado por tal tipo de veneno. Entonces ya lo estoy identificando. Hay manifestaciones clínicas, características de cada cuadro, ¿no? Por ejemplo, intoxicación, que es frecuente tenerlo en el hospital de escuela veterinaria, pacientes intoxicados con raticidas, pacientes intoxicados con algún clorado fosforado cuando hacen los baños antiparasitarios, también hay manifestaciones clínicas. Entonces la experiencia ya hace de que uno, o que haya visto un caso clínico, tranquilamente nos da mucha pauta. O de repente al elaborar, quizás al elaborar una buena anamnesis, parte que nos da el dueño en las preguntas y respuestas o que hacemos al propietario, tranquilamente nos da también alguna pauta más, ¿no? Ayuda. Entonces, después de la gente, para que yo haga para que tenga un diagnóstico primero, identificar al agente tóxico, luego llego al diagnóstico porque ya lo examiné o me está demostrando el paciente ahí manifestaciones clínicas, características de algún agente tóxico en especial, y luego iniciar el tratamiento. Aquí de modo general no podemos decir todos los cuadros de intoxicación tienen similar tratamiento. Hay agentes tóxicos que tienen un antídoto de elección, más allá lo vamos a ampliar, ¿no? Incluso ahí, cuando un veneno que es frecuente utilizado, un antiparasitario que es frecuente utilizado en veterinaria, tanto en especies mayores como en menores, dice, cuidado, tiene porcentaje de toxicidad, y si se da el cuadro de intoxicación, este es el antídoto de elección, ¿no? Así que algunos están identificados, ya viene el veneno con su antídoto de elección. Ahí, si confirmamos el diagnóstico, tranquilamente iniciamos el tratamiento, atacando al agente causal, al antídoto. Estamos aplicando el antídoto de elección, o el contraveneno, que también puede llamarse, ¿no?
Si tienen alguna pregunta, entonces estos serían los conocimientos básicos que tiene que tener el toxicólogo veterinario, ¿no? O el toxicólogo clínico. ¿Por qué? Porque ya es un especialista, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Continuamos. Venenos, agentes tóxicos. Decir venenos, agentes tóxicos significa lo mismo. Este puede ser un sólido, líquido, gases que introducidos o aplicados en un organismo vivo pueden interferir con los procesos o funciones vitales, ¿no? Directamente descompensamos a nuestro paciente. Continuamos. Farmacología. Dijimos antes ya de que habíamos dicho que la toxicología era una rama, en principio, de la toxicología es una rama de la farmacología, ¿no? Algunos autores la consideran todavía, pero ahora ya decimos es una especialidad porque ya dentro de ellas hay también toxicólogos en mayores y menores, en humanos también. Hay bastantes profesionales especializados. Y se comparten muchos intereses o relaciones de modo general considerando las características farmacocinéticas y dinámicas de los agentes, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? En farmacología decimos farmacocinética, ¿no? En toxicología decimos toxicocinética, porque tenemos que conocer las características o la evolución de aquel agente que ha ingresado al organismo hasta que es eliminado. Y lo de toxicodinamia, en vez de decir en farmacología decimos farmacodinamia o dinámica, y aquí decimos toxicodinamia, relacionado con el mecanismo de acción que tienen los diferentes tóxicos, que eso es bien variable, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Entonces, relación directa que hay entre la farmacología y la toxicología. Ramas que comprenden la toxicología. Después vienen unas subdivisiones también. Aquí, de modo general, en 3 incisos está como generalizando para no ampliarlo tanto. Vamos a hablar después de las subdivisiones, ¿no? Primero está la toxicología ambiental, referida a la salud industrial y ambientes, tomando en cuenta la contaminación de los tóxicos ambientales y debe ser supervisada. Entonces, en la industria, en países industrializados ya hay una contaminación ambiental. San Pablo, por el número de fábricas que tienen, hay bastante partículas de intoxicación en el ambiente, ¿no? La toxicología clínica hace referencia a los métodos de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones considerando aspectos médico-legal e integra equipos de profesionales. Estos ya son los que están especializados en el manejo de este tipo de tóxicos. Pero ¿qué buscamos? Tener el diagnóstico, tratamiento y control de los agentes tóxicos. Toxicología diagnóstico es necesario para llegar a un diagnóstico toxicológico. Se utiliza más información obtenida en base a ciertos criterios como antecedentes. Ahí hablamos de signos clínicos, datos de post-mortem, análisis químicos, pruebas, muchas pruebas laboratoriales en animales en vivo se pueden hacer también. Pero a veces el dueño dice, bueno, yo sospecho, mira, acaba de morir, sospecho que lo han intoxicado, necesito que le hagan la necropsia. Entonces ya es un examen post-mortem, porque ya no estamos viendo los signos clínicos en que tuvo el paciente, no lo hemos observado, ¿no? O de ahí podemos estamos haciendo la necropsia, vemos de repente, si no pasa mucho tiempo, podemos encontrarnos, si le dieron el veneno, fue intencional, o vamos a encontrar todavía el veneno a nivel de estómago. Ahí ya estamos demostrando que fue intoxicado intencionalmente, no accidentalmente, ¿no? Análisis químico, directamente tomamos unas muestras para hacer unas pruebas de laboratorio, ¿no? Otros procesos para probar algún medicamento tan grado de toxicidad, se hacen muchas pruebas en animales en vivo, ¿no? Con fines de diagnóstico. ¿Alguna pregunta si tienen? ¿Más o menos se va entendiendo? Sí, doctor, se entiende. Sí, doctor.
Ya, continuamos entonces. Clasificación de la toxicidad. Desarrolla varias guías en la clasificación de la toxicidad. Esto referido a los agentes. Entonces acá hay otra clasificación que podemos darla con relación al tiempo. Pero esta está relacionada con la potencia del tóxico. Entonces decimos agentes extremadamente tóxicos o altamente tóxicos. Entonces al ser expuesto o al ser ingerido, directamente nos van a dar un cuadro agudo, pues, ¿no? Agentes moderadamente tóxicos va a disminuir ese potencial y depende del tipo de contacto, exposición o la cantidad que haya ingerido. Agentes poco tóxicos y agentes no tóxicos. Esto ya relacionado con el tiempo de exposición o el tipo de agente tóxico que se esté expuesto directamente o que esté en contacto o directamente haya ingerido el paciente, ¿no? Y luego tenemos clasificación de lo general de los agentes tóxicos. Esto va en relación al origen. Y de ahí hablamos de los metales pesados, ¿no? El uso es importante para determinar el potencial que tienen estos para la salud. Por ejemplo, el plomo, el cromo, hay intoxicaciones en algunas especies que se dan paulatinamente. Solventes o vapores. Cada vez que se evapora un solvente y los vapores representan una amenaza constante para la población expuesta. Por ejemplo, el formol. Ahí, por ejemplo, ustedes cuando hicieron la parte de disección y anatomía, si alguien se acuerda, que teníamos que protegernos, ¿no? Contacto directamente es bastante irritante, en un ambiente cerrado nos hace lagrimear y de todas maneras no estamos expuestos a la contaminación. O lo manejamos directamente, también, dice, la piel se vuelve apergaminada, y eso se comprueba, ¿no? Porque estamos en pacientes que fueron formolizados, ¿no? Que no era directamente, pero ya lo estamos trabajando sobre cadáveres, ¿no? Tenemos las radiaciones materiales radioactivos. Aquí corresponde a la liberación y la propagación de energía en el espacio a través de ondas enérgicas o flujo partículas de un reactor nuclear. También esto es peligroso porque está expuesto uno, ¿no? Continuamos. Las pesticidas o los pesticidas, sustancias con mezcla de sustancias utilizadas para evitar, repeler, mitigar, destruir cualquier tipo de plaga, ¿no? También peligrosa, o a veces estamos ingiriendo también ahí porque se utilizan, están haciendo la fumigación para tal plaga en algún sembradío, en alguna especie, y por ahí tenemos que lavarlo bien porque si no estamos ingiriendo algunos alimentos que ya están, algunas verduras, en este caso hortalizas, podemos estar ingiriendo con algún porcentaje de toxicidad. También a tomarlo en cuenta. Después vienen las toxinas vegetales o llamadas fitotoxinas. Son muchas sustancias químicas producidas por las plantas que pueden ser mortales, ¿no? Porque hay también intoxicación directamente por planta, ¿no? Y aquí ponemos el ejemplo, o tiene el ejemplo de la aflatoxina que se producen en los alimentos o granos directamente, en especies mayores, en especies menores, constantemente está consumiendo y directamente pueden a la larga tener algún grado de... pueden presentar las intoxicaciones a largo plazo. Luego tenemos las toxinas animales o llamadas también zootoxinas. Son emisiones venenosas o tóxicos liberados por animales a través de las picaduras o mordeduras. Y aquí tenemos las arañas, las víboras y hay otras más, ¿no? Pero de esta en nuestro medio tenemos hay intoxicación por araña, por mordeduras de víboras. Ahí la gran clasificación entre serpientes venenosas y no venenosas que tenemos en nuestro medio y se presentan los casos en mayores, en menores,
en humanos también, ¿no? Hay épocas del año donde hay la proliferación y hay bastante. Así que hay que tener el cuidado respectivo. Estas son llamadas zootoxinas. ¿Las víboras muerden o pican? Pican. ¿Ah? ¿Con qué pican? No, muerden, doctor. Ah, ya. A través de la mordedura ya eliminan el veneno, ¿no? Pero nosotros, le picó la víbora, dice, ¿no? Pero no es lo correcto, lo mordió la víbora. ¿Cuál de esos puntos era, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál de esos puntos que dice usted, el que dice que lo mordió la víbora? ¿El de toxina animales, zootoxina? No, cuando hay un mordido por la víbora, dice, le ha picado la víbora, dice, y no lo atendieron a tiempo y era una víbora venenosa o altamente venenosa que hay en nuestro medio y se puede, si no es atendido a tiempo, se muere el paciente, ¿no? O la persona mordida. No, lo que nosotros decimos en nuestro medio, le picó la víbora, dice, en vez de decir, le mordió la víbora. Porque ellos tienen diente y a través eliminan ya su veneno, ¿no? Luego tenemos las vías de entrada. Aquí en función de la importancia que tienen esto también hay que tomarlo en cuenta. Vías de entrada de un tóxico al organismo, citamos las principales. Vía digestiva, considerada de gran importancia ya que nuestras mascotas tienden a ser extremadamente curiosos al ingerir muchos productos o no siempre en el alimento, ¿no? O se producen las intoxicaciones, que hay también clasificación de las intoxicaciones que son malintencionadas, producidas por el hombre, e intoxicaciones accidentales, ¿no? Entonces a veces el vecino tiene problemas ahí con el vecino, los perros molestan, bueno, agarran, compran un veneno y se lo dan, ya es una intoxicación vía digestiva, pero intencionada, ¿ya no? La vía pulmonar puede ingresar por inhalación muchas sustancias sólidas, líquidas también, depende de la exposición, gaseosas más que todo, llegando a los pulmones para rápidamente pasar a la circulación. O la irrigación que tiene el área, o la exposición, o el ambiente está cerrado, tratándose de gases, peligroso, entonces ahí estamos expuestos principalmente. ¿Alguna pregunta? Otra. Continuamos. Por la piel, aquí también. Si bien la piel es una barrera protectora importante de nuestro organismo, pero también vulnerable, dice, a muchos agentes tóxicos, los insecticidas, o los baños antiparasitarios, para citar un ejemplo, ¿no? O insecticidas, sí. Ahí estamos. Agarramos, lo hemos bañado, de repente no indicamos bien, no lo hemos preparado al baño, el paciente es bastante peludo, tiene bastante pelo, y terminamos de bañarlo y lo largamos. Se sacudió, no eliminó todo, pero comienza a lamerse. Y aparte, algunos de estos antiparasitarios tienen las características, como la piel es delgada de nuestros pacientes caninos principalmente, que son baños frecuentes, directamente puede haber una absorción a través de la piel. Y ya va ingresando el veneno a través de la piel, es absorbido y pasa a la circulación. Luego, si se lame con mayor frecuencia o con mayor razón, está ingiriendo el veneno por vía oral, ¿no? La vía transcutánea se corresponde a picaduras o mordeduras, ya dijimos, que inyectan su veneno directamente en el organismo, ¿no? Después de la piel, atraviesa la piel, muerde, deposita el veneno ya en tejido subcutáneo o intramuscular, dependiendo del agente que esté eliminando el veneno. Luego tenemos la vía parenteral, de uso médico a través de inyección por error en la medicación, o sea, una sobredosis directamente. Yo no tuve en cuenta o hice mal el cálculo de la dosis, voy a hacer una sobredosificación
porque o no conocía los parámetros que me indica el laboratorio de ese medicamento que voy a administrarlo, o calculé mal, o no lo pesé a mi paciente, entonces puedo estar haciendo una sobredosificación. Entonces da lugar, si un agente con una tiene algún porcentaje de toxicidad, no solamente habrán algunas reacciones alérgicas, puede haber un cuadro de intoxicación. No lo atiendo al paciente o demoro en atenderlo, se produce la muerte, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Doctor, una consulta. Yo en la veterinaria donde estaba, digamos, nos trajeron 2 pitbull que la dueña lo estaba bañando con dicloban y justo un poco de algodón, dice que le untó en el oído y entonces nos los trajo porque estaba convulsionando. Así que con la doctora encargada en jefe, lo que hicimos fue colocarle atropina y hacerle un baño, digamos, ¿no? Con agua para poder quitar el excedente del veneno. Ya. Pero después le colocamos otra vez atropina y ya los perros pudieron, digamos, recuperarse poco a poco. Ya. Puede estar, la atropina puede ser un antídoto de elección en algunos cuadros de intoxicación, pero no para todos los tipos de tóxicos. Es a veces que hay interconsulta entre profesionales, en el caso nuestro, de una veterinaria con el otro. Mira, tengo un cuadro, le dice ahí, que parece intoxicación, me está manifestando esto, ponele atropina. De repente es un error, yo no lo estoy viendo, no, o estoy aconsejando mal al colega que me ha consultado. A veces, en esos casos, por eso no siempre la atropina resulta como antídoto de elección de la mayoría de los agentes tóxicos, ¿no? Cometemos el error. La respuesta es contraria. De repente ahí tenemos hay agentes tóxicos que el tratamiento es sintomático. Entonces el paciente, si yo verifico o he comprobado que la intoxicación es por tal tipo de agente, y si no tiene antídoto de elección, preferir hacer el tratamiento sintomático, ¿no? Lo que me está manifestando para tratar de estabilizarlo. Eso, limpiarle, bañarlo también como parte, si lo han bañado, como parte corresponde a la descontaminación, que más allá vamos a hablar también del tema de la descontaminación, cuál es el objetivo principal, ¿no? Pero está bien, ahí si y 2 veces le aplicaron atropina. Al principio cuando nos trajeron, digamos, ahí le aplicamos. Y ya después pasó un tiempo, digamos. ¿Qué tiempo? Como 1 hora, porque los perros seguían, digamos, empezaron a temblar y todo eso. Y ya después del baño, todo eso, le colocamos la otra, pasada la hora, y ya fue ¿Lo bañaron, sí, después? Sí. Antes de colocarlo. Le habían hecho baño a él, ¿no? Con el antiparasitario, sí, ¿no? Sí, con dicloban, había sido dicloban, dice. Ya. Y la dueña agarró un pedazo de algodón, dice, y le untó con ese producto dentro del oído, porque tenía garrapata. Ajá. Así que el contacto, digamos, fue más directo. Claro, más directo, de repente algo penetró en conducto o se quedó ahí. De repente simplemente era una reacción tipo, no era tan tóxico, pero era una reacción tipo alérgica o de hipersensibilidad. Porque esas garrapatitas de ahí, cuando uno hace los baños, preferible sacarlas, ¿no? Del conducto adictivo. Para evitar eso, ¿no? Entonces funcionó, o sea que 2 veces le hicieron atropina. Sí, doctor, 2 veces. Y después ya sí, ya pero hay que tener cuidado también con la dosis de atropina. Por ahí hicieron una dosis mínima y pesaba bastante, entonces no hay problema, porque tampoco hay algunas respuestas que se dan y se llaman de atropinización, cuando yo me he exagerado en la aplicación de la atropina. Y el paciente, por ahí si tenía temblores, de repente iba a estar como desconectado, como disociado en su entorno. Son unas manifestaciones clínicas cuando decimos el paciente está atropinizado, ¿no? También hay que tener, por ahí le doy, ¿qué vía le aplicaron la atropina? Subcutánea. Subcutánea, sí, eso tiene que, esa vía es de elección para aplicarle, ¿no? Sí, doctor.
Antes está bien, pero ahí el error fue meterle ese algodón al oído, pues, ¿no? Por ahí estaba más concentrado y vea. Dice que la dueña había comprado ese producto, le habían dado, dice, ahí donde venden varios productos veterinarios, ¿no ve? Y así que le dijeron, digamos, cómo hacerlo, pero no le explicaron que eso no debe estar en contacto con alguna mucosa del animal. Sí, así es. Por eso tenemos, cuando se trata de algún agente que tiene porcentaje de toxicidad, hay que identificarlo bien antes de aplicarlo. Ya, nos apuramos un ratito porque nos queda el tiempo y estamos en el último subtítulo. Dice control y tratamiento de la toxicidad, ¿no? De la toxicosis, podemos decir intoxicación o toxicosis. Generalmente depende del tipo de tóxico o intoxicación y puede ser aguda o crónica. Esto con relación a la potencia del tóxico, ¿no? Entonces nosotros lo que corresponde acá es identificar al paciente o el tóxico que tiene dentro del paciente, llegar al diagnóstico, que es un cuadro de intoxicación por tal agente, y luego iniciar el tratamiento. Por eso dice acá, cada caso de intoxicación tiene su tratamiento de elección. Y nos da referencia también cuando el agente tóxico tiene su antídoto. Entonces ahí estamos actuando en forma correcta y atacando al tóxico, ¿ya? Entonces hasta aquí, antes que se termine el tiempo, ya lo estamos terminando, y hasta aquí sería el primer tema con relación a nuestra asignatura. Más o menos se entiende, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya hemos empezado bien, entonces me alegra que vaya entendiendo. Continuamos el jueves con otra clase y de ahí vamos a tener unos 3 temas más y ya completamos el contenido para el primer parcial. Con los otros 3 temas anteriores que tenemos, los preanestésicos, anestésico general, y también tenemos que rendir